Volvemos con un programa de miércoles. Para nosotros, los trabajadores gráficos de la provincia de Córdoba, verdaderamente es un orgullo tenerlo en este programa al compañero, al gran compañero que es secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, también es miembro de la Corriente Federal de Trabajadores. Compartimos movilizaciones, salario, corriente, estadios, provincias. Hemos estado en distintas provincias ahí llevando la voz de la corriente de los trabajadores. Para nosotros, como decía al principio, es un orgullo presentarlo y decirle buenas tardes al compañero Héctor Amichetti. Te saluda Hugo, también está la compañera Isla Busto y también está el compañero Matías y del otro lado también está la compañera Luciana Córdoba. Te Hola saludamos con mucho Hugo, cariño, compañero. Lila, Luciana, Matías, Gracias, gracias por la gracias, invitación. Gracias por la invitación. Un gracias, gusto estar gracias, aquí. gracias, gringo. Bueno, empezamos queriendo un poco escuchar tu reflexión sobre estos difíciles momentos que estamos atravesando. Lo abordábamos con la anterior entrevistada, la compañera Graciela Trever, esta circunstancia que hoy tenemos con el tema de los precios, con, la, con las maniobras de los formadores de precios y de los grupos concentrados de la economía que intentan socavar las bases de la recuperación de la economía y de la posibilidad de la reindustrialización en nuestro país. Quisiéramos un poco tu reflexión sobre este momento tan difícil, tan especial, pero que a la vez es un desafío muy importante para el movimiento obrero. Sí, realmente la preocupación es grande porque si bien nosotros éramos conscientes de que había que hacer ese gran esfuerzo de lograr una unidad amplia para poder retomar el control del gobierno, teníamos absolutamente en claro que enfrente las dificultades, digamos, con lidiar con los factores del poder iban a ser muy cuesta arriba y que, bueno, indudablemente la pandemia inesperada agravó más la cuestión, ¿no? Porque si miramos, digamos, en una situación normal, la expectativa nuestra es que el año 2020 lo hubiéramos transitado remontando muchos de los desastres que generó el macrismo y sin embargo tuvimos que estar viendo cómo poníamos la prioridad en la atención de la salud y en función de eso, con una economía que no pudo impulsarse en plenitud como nosotros esperábamos. Y indudablemente yo creo que ahí se vieron dos actitudes, dos conductas muy claras, ¿no? Es decir, una, el importante rol que asumió el Estado, no solo en el tema de la prioridad sanitaria, sino en buscar volcar la mayor cantidad de recursos necesarios mientras negociaba una deuda externa fenomenal, para que tratar de tener el menor costo posible en lo que son las fuentes de trabajo, ¿no? Y la actitud solidaria de las mismas organizaciones que resistimos al macrismo, entre ellas los sindicatos, poniéndonos en línea con esta acción de solidaridad ante la situación muy particular de la que generaba la pandemia. Por el otro lado, yo creo que vimos una actitud muy cerrada de los sectores concentrados del poder, no cediendo absolutamente nada en función de, al contrario, presionando en el sentido de que muchas veces de que había que abrir más la economía, es decir, sin importar demasiado la preservación de la salud y la vida de los trabajadores. Hubo que pelear en muchos lados con los protocolos para tratar de poder, digamos, cumplir con las tareas esenciales, cuidando siempre la salud de los compañeros. Y por supuesto que frente a lo que se venía, que era esta situación de que la pandemia agudiza la crisis, ellos ofreciendo la salida, la misma salida de siempre, ¿no? Si ustedes nos dan ventajas a nosotros, le dicen al gobierno, en el sentido de reducciones impositivas, en el sentido de darnos libertad para exportar y todo lo demás, bueno, nosotros vamos a volcar los capitales para reactivar esta economía en recesión. Esta es vieja historia que ya conocemos
pero que nos impone un gran desafío a nosotros, porque pienso que así como estamos enfrentando esta situación de emergencia, debemos fortalecernos desde una postura del gobierno y de las organizaciones que hicimos posible que este gobierno hoy esté conduciendo los destinos del país, fortalecer el rol del Estado fundamentalmente y dar mayor protagonismo a las organizaciones que componen lo que para nosotros es el Frente Nacional Natural, ¿no? Que son los sectores que digamos, forman parte de lo que es el mercado interno fundamentalmente, sin desechar la cuestión de exportación, por supuesto, pero potenciando fundamentalmente ese sector, que es el que da mayor ocupación. Y ahí creemos que, bueno, ahora se nos viene un desafío muy grande, porque frente a todo lo que estamos viviendo, vemos que ese sector concentrado está realmente jugando muy fuertemente con el tema de los precios, ¿no? Entonces el gobierno estaría allí llamando la semana que viene, se calcula que el miércoles, a un ámbito de una mesa de precios y salario, y nosotros entendemos que la larga historia nuestra en cuanto a los pactos sociales tiene un límite, es decir, indudablemente lo que hace falta acá es un rol muy fuerte del Estado para desarticular la actitud de los oligopolios, los monopolios, que son los grandes formadores de precios. Nosotros, en el espacio de producción y trabajo, que muchas veces cuando discutimos con las pymes, indudablemente la cuestión de los insumos difundidos, como puede ser el acero, el papel, la madera, hablábamos hoy con algunos compañeros del gremio, es decir, está muy concentrada la producción y imponen precios, digamos, que indudablemente dispara toda la producción, el precio de los productos terminados los disparan para arriba. Así que hay una discusión que no creo que podamos llevar adelante en los sectores del trabajo, porque nosotros lo que vamos a buscar es fundamentalmente que nuestros salarios se recompongan por encima de la inflación. Y eso no implica solamente lo que pedimos como necesidad de los trabajadores salarialmente, sino que haya un control efectivo y un límite efectivo a la remarcación de los precios. Y para eso hay que ir al principio de la cadena, y ahí es muy importante el rol del Estado. Así que para nosotros esa es una de las claves, ¿no?, en este momento, y uno de los temas más delicados que creo que tenemos que enfrentar. Hola, bueno. Hola, compañero. Bueno, un gusto y un honor tenerlo nuevamente en un programa de miércoles, para que todos los cordobeses y las cordobesas escuchen otras voces del país. Bueno, muy claro, obviamente, lo que planteaste con respecto a esta cuestión económica. Dentro, bueno, de la corriente federal, yo soy de CECASPI, se trabajó muchísimo la corriente durante los años del macrismo. Creo que fue un frente súper importante ante una conducción de una CGT que bueno, sin palabras, ¿no?, de cómo se manejó durante la época del macrismo, y ahora la verdad que también, bueno, tuvieron un trabajo arduo en la corriente. La verdad que se pusieron al hombro las voces de los trabajadores, las trabajadoras del país, y bueno, creo que en este momento también con el tema de la producción, las pequeñas empresas es muy difícil que salgan adelante, ya que toda la materia prima también genera un costo donde el producto va a generar obviamente más inflación. Es toda una cadena que más o menos es lo que veníamos hablando hace un ratito con Graciela. Y bueno, el panorama, si bien nosotros esperábamos con un gobierno que, por suerte, los argentinos recapacitamos y votamos bien en el 2019, hoy tenemos otro gobierno, pero la expectativa en cuanto al crecimiento salarial
que esperábamos que se diera antes de la pandemia, va a estar complicado también durante el 2021, ¿no? Sí, indudablemente. Yo creo que también dentro del Frente de Todos hay a veces distintas visiones. Sabíamos que era la constitución de un frente en donde sumábamos sectores que tienen una visión política que por ahí difiere, por lo menos de lo que planteamos nosotros, los gremios de la corriente, en cuanto a cómo plantarse frente a estos factores de poder. Esto no es nuevo, por supuesto, es una larga historia dentro del peronismo. Es característico de que haya sectores que piensen que con algunos sectores de poder se puede buscar acuerdos, se puede llegar a algún tipo de conciliación. Nosotros lo que estamos convencidos es que hay sectores con los que hay que confrontar sí o sí, lo que no implica plantear que van a desaparecer, pero sí que hay que ponerle límites, porque dentro de la concepción del neoliberalismo, basada en la libertad absoluta de mercado, bueno, estos sectores fueron manejando la economía y nosotros tenemos que recuperar el control de la economía. Es decir, es imposible poder dar respuesta a la necesidad de las grandes mayorías populares si no tomamos el control de la economía. Entonces vemos que ahí se dan batallas muy fuertes. Una se da en el sistema financiero, donde seguimos viendo que los grandes bancos, la banca extranjera fundamentalmente, tiene fabulosas ganancias y nos cuesta enormemente bajar las tasas de crédito, que hoy tendrían que ser, como está ocurriendo en algunos lugares del mundo, hasta tasa cero, como una manera de empezar a mover y a volcar los recursos que necesitan los sectores de la producción. Lo vemos también en el comercio exterior. Realmente pensamos que tiene que ver con distintas visiones dentro del frente, que ha ocurrido esto de avanzar sobre Vicentín y después dar marcha atrás. No digo de que nos cerremos en el planteo de Vicentín, pero sí que el Estado tiene que entrar en ese terreno, que es el comercio exterior, que es un terreno que no controlamos nada y que es clave, porque es clave para la cuestión del valor de la moneda, cómo incide en el sistema cambiario, cómo incide en el precio de los alimentos. Y a eso agreguémosle también lo que todos somos conscientes, porque todos lo conocen, de que es un sector que trampea al Estado y por lo tanto al pueblo, porque sus facturas, sus exportaciones. Bueno, hoy no tenemos nosotros el control, como solemos decir a veces allí en el espacio de producción y trabajo, tenemos que poner una balanza a estos sectores que manejan los puertos, sacan la mercadería que quieren y facturan lo que se les da la gana. Bueno, ahí nosotros entendemos que si lo de Vicentín no prosperó, es necesario buscar un mecanismo donde el Estado intervenga en forma directa en el comercio exterior. Hemos tenido experiencia histórica en ese sentido, que nos han permitido, producto de esos recursos, también volcar a la reactivación interna. Y en estos últimos días hemos visto cómo ellos inciden en algunos sectores, inclusive del gobierno, tratando de que no se modifique absolutamente nada. Fíjense ustedes que el decreto que estamos cuestionando, que pedimos al gobierno que sea derogado, que es el que determinó el hecho de que se pueda afianzar esta idea de la hidrovía manejada por vía concesión y no retomar, digamos, la idea que planteó el propio presidente, que se constituya una empresa del Estado con las 7 provincias que tienen costas y ligación directa con el río Paraná, y estamos viendo de que, bueno, hoy esa idea de tener una salida propia desde Argentina, el dragado del Canal de Magdalena y todo lo demás está siendo relegado, con lo cual es una pulseada más que vemos que ganan las multinacionales. Por lo tanto, estamos en batallas permanentes contra estos sectores, tanto en precios, comercio exterior, sistema financiero, en donde en esa pulseada, si no la ganamos, no hay posibilidad de afianzar un proyecto auténticamente nacional y recuperar soberanía. El neoliberalismo lo que ha hecho es que perdamos soberanía. Hoy no tenemos control absoluto sobre nuestros recursos, sobre
los sectores que generan los mayores recursos en el país. Entonces, ¿cómo podemos pretender alcanzar justicia social si no manejamos eso, ¿no? Es decir, yo creo que esa es una discusión de fondo que atraviesa también al frente de todo y que tenemos que darla con la altura necesaria, sin necesidad de rupturas, pero sí de un debate muy profundo en cada uno de estos temas, ¿no? En ese sentido, nosotros es que trabajamos muy fuertemente, ¿no? Tratando de fijar posición en cada uno de estos temas. Le recordamos a la audiencia que estamos en comunicación con Héctor Anichetti, que es secretario de la Federación Gráfica Bonaerense, miembro de la Corriente Federal de los Trabajadores. Héctor, un poquito lo contestabas en la pregunta que te hacía Luciana. ¿Qué crees que es el rol que deben adoptar los gremios en estos momentos de fortalecer y apoyar el gobierno nacional, pero también cuestionar en las políticas que ustedes creen que no son acertadas? Yo creo que sí, que debemos tener posiciones muy claras, por lo menos desde los sectores que asumimos esta posición, no desde ahora, sino desde la resistencia al macrismo. Lo que sí debemos reconocer es que si de alguna manera el neoliberalismo ha podido avanzar durante tanto tiempo, inclusive en etapas donde se tomaron decisiones tratando de recortar o revertir eso, como fue el último gobierno de Cristina o desde el comienzo, desde el gobierno de Néstor, precisamente no se pudo avanzar mucho más por la fragmentación que el neoliberalismo ha creado en nuestras propias organizaciones. Yo doy un ejemplo, hace poco lo que llevó mucho tiempo de debate, que fue el impuesto a las grandes fortunas. Veo que en la provincia de Buenos Aires salieron 4 o 5 cámaras de pequeños y medianos empresarios contra el impuesto a las grandes fortunas. Y le pregunto a algunos de los directivos que conocen a esas cámaras, a cuántos empresarios afectaba ese impuesto. Y me dice a ninguno, porque ninguno tenía esos 200 millones que se ponen como piso. Pero sin embargo eso significa una colonización de sectores que tienen que estar comprometidos con un proyecto nacional, están colonizados por los grandes. Por ejemplo, en la UIA ocurre mucho eso, donde el grande, el proveedor de la pyme, lo tiene como colonizado al pyme. Entonces piensa, el empresario pequeño piensa que su suerte está ligada a que le vaya bien al grande. Bueno, eso es lo que hay que revertir, porque precisamente en nuestra historia, en donde el proyecto nacional pudo avanzar, sobre todo en los gobiernos peronistas, la construcción de ese frente nacional es el que permitió avanzar lo más posible. Y el neoliberalismo trabajó todo lo contrario. Y si vamos específicamente al movimiento de los trabajadores, precisamente nos han dividido permanentemente. Entonces vos tenés hoy sectores sindicales que tienen sus alianzas más ligadas a la UIA. Nosotros tenemos la UIA, así como trató de llevarse lo mejor posible con Macri, hoy está tratando de poner su plan al gobierno y dice representar a algunos sectores pequeños y medianos empresarios, pero no es así. Dentro de la UIA está la COPAL, que son los que piden que se liberen los precios de los alimentos. Es decir, vemos que no se puede tener en el movimiento obrero una alianza con esos sectores, menos con AEA, por ejemplo. Bueno, esas son diferencias que tenemos dentro del movimiento sindical, en donde, por supuesto, que nosotros no vamos a bajar las posiciones nuestras, aunque estemos dentro de una CGT, planteamos esta cuestión. Y algo que está dificultando mucho para tener una voz lo más unificada posible es la falta de funcionamiento de la CGT nacional. Es decir, no hay una participación dentro de la CGT. Eso que ustedes escucharán y verán en las noticias todos los días, que las mesas chicas son un grupo de dirigentes muy reducido, de organizaciones sindicales que pueden ser muy numerosas, pero no quiere decir siempre que el dirigente represente la realidad que viven los trabajadores de esos gremios, en esas alianzas, ¿no? Entonces, de alguna manera, hoy no ha habido una discusión seria cuando empezó la pandemia para ver de qué manera nos plantábamos los trabajadores. Entonces, de repente nos enteramos que había
un acuerdo con la UIA sobre las suspensiones, o después una reunión con el Fondo Monetario Internacional, todas cosas en las que no hay consulta, no hay participación de las organizaciones. No por eso dejamos de ser parte de la CGT. Nosotros decimos, somos la CGT no se la pueden bañar 4 dirigentes. Ahora estamos hablando del tema de salud, bueno, también se reunió la mesa chica porque se empezó a hablar a partir del planteo de Cristina de que hay que discutir un nuevo sistema de salud, pero no hay una convocatoria del CGT para ver qué pensamos todos nosotros. Entonces nos tenemos que ir reuniendo por sectores, la Corriente, la CTA, los distintos grupos, en donde por ahí hay visiones distintas, pero no sería igual si eso se pudiera unificar y hubiera una sola fuerza, que de alguna manera es lo que pidió el presidente en su momento. Es decir, que hubiera una unidad de la clase trabajadora, porque cualquier voluntad de llevar adelante un proyecto nacional necesita tener a la clase trabajadora unida. Bueno, ahí seguimos teniendo tensiones con alguna dirigencia que hay que ir saldándola. Nosotros creemos que no hay un camino para los trabajadores de la mano de esos sectores de poder con los que muchas veces se sienta la cúpula del CGT. No hay una salida para los trabajadores de la mano de la UIA, de AEA, ni de ningún sector de esto que le están planteando al gobierno. Bueno, que el Estado nos allane el camino, pero la salida la hacemos nosotros, que nos den la libertad para que nosotros podamos mover los capitales. Ya lo probaron y las consecuencias las tenemos a la vista. Si hablamos del nivel de pobreza que tenemos hoy, más allá de las dificultades que agravaron por la pandemia, no por las políticas del gobierno, eso lo generó el neoliberalismo, lo generó esa política de libre mercado y del supuesto derrame que nunca vino. Así que hoy hay que revertir eso, hay que tomar la consigna que en campaña nos dijeron Cristina y Alberto, nunca más al neoliberalismo, y eso implica precisamente fortalecer el Estado y que por lo menos las organizaciones del campo nacional y popular tengan participación en estas discusiones y tengan un protagonismo activo y movilización activa, más allá de que la palabra movilización hoy se encuentre un poco limitada por las imposiciones de la pandemia, ¿no? Héctor, coincidiendo plenamente con la descripción que has hecho de la CGT y también entendiendo, como vos decís, que el movimiento obrero debe ser parte indisoluble del proyecto nacional, como, bueno, con la identidad política mayoritaria que es el peronismo, padeciendo desde más lejos que Buenos Aires, digamos, en lo que se denomina el interior del país, la ausencia de una conducción de la CGT nacional, que tenga un proyecto, que tenga un programa, que como bien dijiste vos, no se reúna con AEA y le firme un bando subordinado a los intereses de los grupos, de los principales grupos económicos de la Argentina. ¿Cómo vos creés que este año puede existir como expectativa la posibilidad de renovar la conducción de la CGT nacional? Yo creo que hay un sector de gremios que lamentablemente ya está muy acostumbrado a que la unidad la entiende como acuerdo de dirigentes, de superestructura, que es lo que cuestionamos nosotros, Isla, cuando en el año 2016 se eligió la última conducción, un triunvirato. Fue un acuerdo entre 3 sectores, moyanismo, barronovismo y otro sector de la CGT, y no, con una ausencia de programa absoluta, y nosotros hablábamos de que eso iba al fracaso. Primero porque no estaban los puntos que nos unían, es decir, qué posición teníamos con cada uno de estos temas que hemos estado hablando acá, pero también qué metodología íbamos a adoptar frente a lo que sabíamos en 2016 que iba a ser el macrismo, ¿no? que ha sido tan grave y tan dañoso. Entonces, indudablemente sabíamos que esa unidad no nos iba a servir para combatir, y bueno, tuvimos que combatir desde otro lado. Muchas veces no abandonamos la CGT, muchas veces arrancamos desde la propia CGT por la propia realidad, movilizaciones que la Constitución
hubiera preferido no hacerlas, como las grandes marchas en defensa de la industria, un plenario de delegados de la industria que se hizo allí en la CGT, donde planteaban claramente la necesidad de una respuesta unificada, que era un paro. La conducción no lo tomó y voló el atril en aquella famosa movilización, producto de no comprender lo que era la demanda de las bases. Y después recordemos que también desde el Frente Sindical salió un paro que la CGT decía que no había voluntad de los trabajadores en abril de 2019 y en el mes de mayo la CGT estaba convocando a un paro general, producto de una realidad que viene de abajo para arriba. Esto también lo marcó mucho las regionales de la CGT, que sin haber sido con muchas trabas para su normalización, sin haber reconocido organizaciones de regionales que se fueron dando naturalmente, intersindicales que se fueron dando, frentes que se fueron dando en las distintas provincias y ciudades, que tomaron un poco la posta de la resistencia en ese periodo. Bueno, eso hoy yo lo sigo viendo medio que de la misma manera, con la única diferencia que tenemos un gobierno que es nuestro gobierno. Este es el punto, con todas las contradicciones que pueda tener políticas internas. Pero veo una cúpula de la CGT, ahora aferrada a este tema de la pandemia, tratando de estirar lo más posible la normalización. Veo que se sienten muy cómodos en ese espacio chico de la mesa chica que le llaman, se sienten interlocutores y quieren mostrarle al gobierno que representan a todos, y por otro lado, bueno, nos obligan a nosotros a buscar líneas o caminos de vinculación con el gobierno, tanto a nivel nacional como provinciales, por la nuestra. Sabemos que esto es una debilidad, porque no es lo mismo tener una CGT planteando estas posiciones de las que hablábamos frente a los grandes factores de poder, que lo tengamos que ir haciendo por sectores, por regionales o lo demás. Hay declaraciones, como han hecho ustedes en Córdoba, el otro día la regional oeste de Gran Buenos Aires, las de Loma de Zamora, leí declaraciones el otro día del compañero secretario general de Reconquista en Santa Fe, es decir, van todas en la línea que tendría que tener una conducción del movimiento obrero argentino. Bueno, a mí me parece que es un debate que se va a profundizar, trataremos, por lo menos los que sentimos que la CGT es una institución que debe servir a los trabajadores, plantearemos nuestro debate cuando se dé la oportunidad, pero mientras tanto no vamos a abandonar estas posiciones que sostenemos y que no van alineadas con lo que es la conducción de la CGT. Y creo que, bueno, muchas veces hemos articulado, vos fijate que en esta construcción del espacio de producción y trabajo, hemos hecho Corriente Federal, CTA, coincidiendo. Cuando fue allí en Córdoba el lanzamiento, yo vi que hubo muchas regionales de CGT de Córdoba, y no dejamos inclusive en algún momento de decirle por lo menos a la Secretaría de Producción, de Industria de la CGT, tener un intercambio acerca de este espacio, porque no pretende ser un espacio cerrado. Y sin embargo, bueno, no hay una actitud de sumarse en esta línea. Así que nosotros creemos que tenemos que seguir empujando, y esto seguramente va a forzar una nueva realidad en la CGT. También es muy importante el rol que juegue el gobierno en esto. No lo desconocemos. Es decir, si el gobierno realmente pone todo su esfuerzo en la reconstrucción de los aliados naturales que necesita para un proyecto de liberación, nosotros decimos claramente de liberación, porque hoy tenemos que liberarnos de la deuda con el Fondo Monetario, tenemos que liberarnos de todos los sectores de poder que nos presionan. Bueno, es la suerte política también del Frente de Todos, porque si no sigue ese camino, indudablemente en este mecanismo que tenemos de democracia, que cada 2 años se vota, digamos, y se marca a ver qué representatividad hay en la cuestión legislativa, en vez de ganar fuerza vamos a ir perdiendo. Esta es la realidad. Es decir, nosotros sabemos que profundizar la democracia
es algo que va mucho más allá de la cuestión electoral de cada 2 años, ¿no? Entonces, indudablemente el gobierno también ahí va a tener que poner mucho esfuerzo en construir la fuerza con sus verdaderos aliados, que para nosotros es la reconstrucción del Frente Nacional, que es lo que hace falta hoy y que es lo que ha debilitado tantos años de neoliberalismo. Bueno, creo que ha sido muy claro, Gringo, con tus expresiones. Creo que sos la voz que nos hacía falta escuchar en Córdoba, porque verdaderamente hoy por hoy hace falta que estas discusiones hacia el interior del movimiento sindical se den más asiduamente, se profundicen, porque es el único camino por el cual vamos a lograr ser parte de esto que estás definiendo vos. Es cierto que está el espacio producción y trabajo, que ahora la semana que viene vamos a empezar con algunas actividades y le vamos a plantear al gobierno de la provincia algunas propuestas, porque vamos a ir por ese lado. Pero bueno, yo creo que esta posibilidad de escucharte con la claridad que te caracteriza, no solamente es este programa, hay muchos compañeras y compañeros que te están escuchando, que lo están expresando, así que bueno, estamos muy contentos por la repercusión. Y bueno, Gringo, te agradecemos profundamente esta participación tuya en este programa, y bueno, te vamos a comprometer para una próxima, porque me parece que nos han quedado muchos temas en el tintero. Gracias, sí, nos han quedado muchos ahí. Gracias, Isla, a disposición, y gracias a todos los compañeros, un gran abrazo, y realmente seguimos en contacto permanente. Y los felicito por las programaciones acá que hacen de todos los miércoles. Un abrazo grande para todos. Un abrazo. Un abrazo grande, querido compañero. Gracias. Abrazo. Salud. Hasta ahí la palabra de Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, dirigente de la Corriente Federal de los Trabajadores. Han pasado 19 minutos de las 7 de la tarde. Vamos a pedirle a nuestro operador hoy, a Juan, vamos a ir con la tanda y enseguida volvemos con el último tramo de un programa de miércoles.